gente di YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 31. Marineford, parte 4, siguiente. Hola de nuevo a todos. Aquí tenéis otro capítulo. Vale, avísame si hay algún error. Me quedé medio dormido mientras lo hacía. En fin, espero que lo disfruten. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda y Toei. El mundo se volvió borroso mientras Luffy sentía que se deslizaba de nuevo hacia un oscuro vacío que envolvía su visión. De repente, se detuvo tras volar por los aires. No podía ver quién sostenía su cuerpo, pero logró murmurar el nombre de su hermano con desesperación. Ya basta, mocoso de los sombrero de paja, le dijo una voz fuerte mientras lo arrojaba a un lado. Que alguien le dé su merecido. Me gustan los tipos temerarios como él. Alguien impidió que cayera al suelo, y Luffy abrió débilmente uno de sus ojos. Un monstruo blanco lo sostenía en sus brazos mientras le sonreía con una mueca maníaca. Sus ojos se fundían con la oscuridad que los envolvía a ambos. Despertar. Marco vio su oportunidad. Aokiji y Akainu se dispusieron a interceptar a su padre, mientras Kizaru jugaba con el hermano de Ace. Se sintió un poco mal por lo fácil que fue derrotar al hombre de goma, pero Marco sabía que sobreviviría. Si era como Ace le había dicho, el pequeño era muy resistente. Y parece que papá también lo pensaba. Reconoció la mirada de Barba Blanca cuando miró al hombre de goma. Quería que fuera su hijo, pero ahora no era el momento. Marco voló hacia Ace, con la intención de salvarlo cuanto antes. A medida que se acercaba, la Zoan mítica sintió un ligero temor. No era intencional, y desconocía su origen, pero sí sabía lo que era. Era la sensación de estar en presencia de un depredador. Uno que lo devoraría entero en cuanto lo viera. Sus reflexiones internas se vieron interrumpidas cuando un puño se estrelló contra su rostro. El hombre al que pertenecía era espantoso. Marco alcanzó a verle la cara antes de salir disparado. La sonrisa demoníaca que le dedicó al ser empujado hacia atrás le hizo sentir como si lo hubiera atrapado entre sus fauces. Ninguno de ustedes, mocosos, llegará a Ace. El hombre se sentó en una silla que pertenecía a uno de los almirantes. Estaba situada al pie de la plataforma de ejecución. Miró fijamente a todos los piratas e incluso hizo retroceder a algunos. Mientras viva, no dejaré que ninguno de ustedes pase. Monkey D. Garp se unió a la batalla. No se dejen intimidar por ese hombre. Intentó Barba Blanca animar a sus hombres. No es más que un viejo marine. Su atención se centró en los gritos de sus hijos. No seas tan arrogante, viejo. El tono desdeñoso de Akainu llegó a sus oídos. El hombre magma caminó hacia él a paso tranquilo mientras su calor quemaba tanto a enemigos como a aliados. Perteneces a la misma era moribunda, Barba Blanca. Un anciano bondadoso lo miró mientras escapaba de aquel mundo oscuro. La voz distorsionada lo había aterrorizado, pero sentía como si la conociera de algún lugar. El chico del sombrero de paja. Ivankov se acercó por un lado con Robin aún en brazos. Jinbe no estaba por ninguna parte, pero Inazuma acompañaba al rey Okama. Oye, Iba-chan, Luffy se enfureció con su voz baja. Había perdido toda su fuerza, pero en su lugar sentía un dolor insoportable. No te muevas demasiado. Le advirtió el médico al herido. Iba-chan. Necesito que me des más de esa adrenalina. Los ojos de Ivankov se abrieron de par en par mientras se arrodillaba. Un Inazuma recuperado cortó a algunos marines que intentaron atacarlos. Estás loco. Mírate. Luffy lo haría si pudiera, pero ahora no era momento de preocuparse por sí mismo. Ace todavía lo necesitaba. No puedo darte más. Morirás si lo intentas. Luffy extendió la mano y le agarró el brazo.
Robin se movió ligeramente al oír el movimiento. Morir, prefiero morir a quedarme aquí tirado, incapaz de proteger a nadie. Le gritó Luffy a su amigo. El rey Okama quedó impresionado por el repentino aumento de fuerza, pero la mirada en los ojos de Luffy lo asustó. Él me salvó hace tanto tiempo, pero ahora necesita ayuda. Iba-chan. Necesito tu ayuda para salvar a Ace. Si no le proporcionaba a Luffy la adrenalina que necesitaba, y si Ace realmente moría si Luffy seguía así, entonces no había forma de predecir lo que haría el joven. Aokiji se apartó del cuerpo congelado de Hoz, observando impasible cómo el brazo del hombre se rompía y se desprendía. Barba Blanca detuvo su defensa contra Akainu mientras se agarraba el pecho con una mano. Inclinándose, la sangre brotaba de su boca. Marco había gritado pidiendo ayuda a su padre tras recuperarse del puñetazo de Garp, pero Kizaru lo tomó por sorpresa. Por muy rápidos que fueran sus reflejos, no se movían a la velocidad de la luz. Al alzar la vista, Barba Blanca vio que Akainu se acercaba. No pudo defenderse mientras el magma se filtraba en su piel, quemándole por dentro. Lo peor de todo fue la sonrisa sádica de Akainu al retirar la mano, dejando tras de sí un charco de sangre. Oye, chico del sombrero de paja, Luffy sintió que se impacientaba más con cada segundo que permanecía inmóvil. ¿Y qué hay de Nico? ¿Estás dispuesto a dejarla aquí? ¿Qué crees que pasará si sales ahí fuera y mueres? Ivankov observó cómo los ojos de Luffy se oscurecían y apretaba los dientes con frustración. No puedo hacer nada como estoy ahora. Yo, no quiero que Ace muera, pero tampoco quiero que Robin muera. Necesito tu ayuda, para proteger a mi familia, Iba-chan. La mirada que apareció en los ojos de Luffy era una que Ivankov había visto muchas veces. Era la mirada de un hombre dispuesto a ir más allá de sus fuerzas, a superar sus limitaciones y a darlo todo para salvar a su familia. Tú eres realmente su hijo, ¿verdad? ¿Qué? Muy bien. Ivankov le entregó a Robin a un desprevenido Inazuma y convirtió sus dedos en agujas. Te voy a dar otra ronda de hormonas de la tensión. Tus posibilidades de sobrevivir son muy escasas, pero es tu vida, chico del sombrero de paja. Las agujas perforaron la piel de Luffy e inyectaron las hormonas en su cuerpo. No me hagas arrepentirme de esto. La fuerza que había perdido ahora fluía por el cuerpo de Luffy. Su piel se tornó blanca y se levantó del suelo con su rostro demoníaco a la vista de todos. Un vapor brotó de su piel y lo envolvió en una neblina blanca. La sangre que había corrido por sus diversas heridas quedó ahora contenida, fundiéndose y uniendo su carne en una dolorosa sutura. La vida volvió a los ojos de Luffy al mirar a Robin, pero rápidamente volvió a fijarse en su hermano. Dos nuevos verdugos se habían colocado a su lado, listos para recibir la orden de ejecutar a Ace. A Luffy no le gustaba que pudieran pensar tan fácilmente que él se quedaría de brazos cruzados mientras asesinaban a su hermano. Entonces el monstruo echó la cabeza hacia atrás, respiró hondo y dejó escapar el rugido más fuerte que jamás había dado. Ace estaba en medio de la espera de que su hermano estuviera bien cuando sucedió. El rugido que había escuchado hacía tanto tiempo regresó con más fuerza que nunca y resonó en el campo de batalla. Como si fueran marionetas con los hilos cortados, hombres y mujeres cayeron al suelo entre él y la bestia. Sus dos verdugos cayeron a la plataforma, uno de ellos con espuma en la boca, y el otro se aferró temblorosamente a la consciencia antes de perderla. El monstruo blanco lo miraba, pero Ace ya no tenía miedo. Lo había estado esperando desde hacía mucho tiempo. No sabía si Luffy estaba allí o no, pero se aferró al sentimiento que surgió en su corazón. Lo alcanzaría. La bestia se abriría paso hasta él, y pasara lo que pasara, Ace estaba listo. Al alzar la vista hacia los pétalos que flotaban en el cielo vespertino, rodeó con sus brazos al hombre por quien había dedicado su vida. La hierba le hacía cosquillas en la espalda mientras se acercaba para mirarlo a la cara. Su sonrisa era algo que amaba de él, y trató de acariciarle la barbilla con la mano. Le empezó a doler la cabeza. Ahora estaba sola. Una lluvia de pétalos de flores la rodeó, y la mujer empezó a preguntarse dónde estaba. Una mano surgió de entre la masa de flora y la sostuvo en el aire. Una multitud de ojos en un rostro parecido al suyo la miraron con un leve ceño fruncido. Robin-chan, ¿cuánto tiempo más vas a seguir durmiendo la siesta? La historiadora gimió levemente al despertar de su inconsciencia. El hombre que la sostenía ajustó su agarre para permitirle ponerse de pie si podía. El leve movimiento le provocó una oleada de fuego en las extremidades y reprimió un grito.
¿Estás bien, Nico Robin? Reconoció al hombre como Inazuma. Su preocupación era demasiado evidente a pesar de su aparente calma. Por favor. Bájame. Mordiéndose el labio, Robin logró luchar contra el dolor que consumía su cuerpo. Chica Nico. ¿Tienes alguna herida? Ivankov regresó después de lanzar por los aires a un pacifista con su guiño infernal. La roca le desgarró la piel al posar la mano sobre su superficie áspera. Cada nervio de su cuerpo le gritaba mientras se ponía de pie lentamente. Yo, estoy bien, no pudo engañar a los dos revolucionarios y cayó de rodillas. Alto. Voy a suponer que eres hipersensible debido al uso excesivo. Si sigues así, podrías morir de un shock. Le advirtió Ivankov a la mujer herida. Luffy, Ivankov vio algo familiar al mirar a los ojos de Robin. ¿Dónde está Luffy? Sinceramente, ustedes dos van a acabar muertos. Ivankov apartó la mirada y se sujetó la enorme cabeza con una mano. La vida no se desperdicia tan fácilmente. Estos dos tenían mucho potencial, y él no soportaba verlos echarlo a perder. Todos. Era difícil ignorar el grito de Barba Blanca, incluso en medio de las explosiones. Usa toda tu fuerza, para apoyar a Luffy, el sombrero de paja. Kobe no podía creer que todo aquello estuviera sucediendo. Que realmente estuviera en una zona de guerra. Parecía imposible, que un chico como él fuera acogido por el héroe de la marina solo porque conocía a Luffy. Eso, y que había impresionado a Garp con su valentía / estupidez. Encontrarse con Luffy en Batter 7 había sido un milagro. Su amigo estaba bien y se preparaba para partir hacia el nuevo mundo. Pensar que hubo un tiempo en que el chico de pelo morado creyó que no sobreviviría a la primera mitad de la Grand Line. Luffy era conocido como uno de los 11 supernovas, los piratas novatos más poderosos que habían surgido. Y de East Blue. El mar más débil. Luffy era realmente algo. Pero ahora, Kobe había visto lo duro que luchaba Luffy. Cómo había llegado a Marineford era un misterio, pero conociendo a Luffy, probablemente había logrado lo imposible. Marines de élite, pacifistas, vicealmirantes. Había derrotado a al menos uno o dos de cada uno a la vez. Se enfrentó a pelotones de marines de élite, reduciéndolos a meros cuerpos tendidos en el suelo. Kobe estuvo a punto de desmayarse cuando Luffy se enfrentó a los 3 almirantes. Los 3 hombres más fuertes de la marina, y él se mantuvo firme ante ellos. Luffy era realmente algo. Pero hace unos instantes, Kobe vio cómo su amigo era atacado por los vicealmirantes y el almirante Kizaru, siendo lanzado por los aires hacia Barba Blanca. Eso fue otra cosa. Cuando se alió Luffy con Barba Blanca, el hombre de goma prácticamente insultó al hombre más fuerte del mundo y salió ileso. Parece que hasta de Barba Blanca le caía bien. Cuando Barba Blanca lo apartó de un empujón, Kobe se preocupó. Vio el estado de Luffy, y era un verdadero milagro que siguiera con vida. Las heridas que tenía, Kobe temió por la vida de Luffy, pero aquel hombre extraño y cabezón le clavó los dedos, y el tipo simplemente se levantó. Y ahora era una especie de bestia transformada. Lo único humano de Luffy eran la ropa y la silueta. Aparte de eso, nada era reconocible. Su boca estaba congelada en un gruñido retorcido, con los dientes apretados como dagas. Kobe ni siquiera podía ver sus ojos. Solo veía grandes círculos negros en el rostro de su amigo. Las extremidades de Luffy eran de un negro brillante, a diferencia del blanco tiza del resto de su cuerpo. Aparte de su apariencia, Kobe sintió esa extraña aura opresiva en el aire. Algunos marines la llamaban Aki o algo así. Lo más destacable era que los soldados de élite de la marina caían como moscas al acercarse a él. Kobe pareció darse cuenta de cómo había conseguido toda esa información. Se había estado preguntando por qué Luffy parecía estar cada vez más cerca. Fue porque el marine de pelo morado estaba en el camino de Luffy hacia Fire Fistace. Armándose de valor, Kobe sabía que tenía que enfrentarse a su amigo. Tenía que demostrarle cuánto había madurado desde su último encuentro. Los brazos de Luffy eran una mancha borrosa mientras diezmaba a otro grupo de marines. Se agachó y sus piernas parecieron formar una especie de bomba. Era ahora o nunca. Perdón. Los pies de Kobe patearon el suelo varias veces, pero antes de que pudiera siquiera impulsarse desde el suelo, una mano con garras blancas se envolvió alrededor de su rostro. El suelo bajo los pies de Luffy quedó destrozado al ser golpeado por sus piernas. El Zoru del hombre de goma era mucho más rápido que el de Kobe. Luffy, no, se dio cuenta Kobe al comprender de repente por qué muchos de los marines habían caído antes de llegar a Luffy.
El monstruo sostenía la cabeza de Kobe entre sus manos mientras lo miraba fijamente a los ojos. Kobe descubrió que los círculos negros eran en realidad los ojos de aquella criatura mientras se asomaba al abismo que contenían. Jadeó al sentir que el monstruo devoraba su alma entera. Su cuerpo se puso rígido mientras el frío se le metía en los huesos y su conciencia se desvanecía rápidamente. No. No puedo simplemente dejarme fuera, no así. Yo, tengo que demostrárselo. Tengo que demostrarle, que yo también me he vuelto fuerte. Kobe se aferró todo lo que pudo, más de lo que creía capaz. Con la voz entrecortada y sin aliento, Kobe extendió la mano y agarró el brazo de su amigo. La mueca del monstruo blanco se transformó en una amplia sonrisa al retirar la mano, y luego lanzó a Kobe directamente contra el suelo, dejando al pobre chico inconsciente. Robin observó cómo su capitán arrojaba al pobre chico, se llamaba Kobe, recordó vagamente, al suelo. Fue un poco brusco, pero considerando cómo cuidaba a los demás, en realidad fue bastante suave. Una corriente de aire la hizo recordar su situación actual. Sintió como si le clavaran agujas en las extremidades. Nico, chica, ¿de verdad no puedes pensar en ayudar al chico del sombrero de paja en un momento como este? Observó con temor cómo dos marines se abalanzaban sobre Luffy por la espalda. Robin cruzó los brazos, pero se estremeció al sentir un dolor insoportable. Las lanzas que empuñaban se clavaron en su espalda mientras él aplastaba la cabeza de un hombre entre sus manos. Rugió y los golpeó con el dorso del puño, empujándolos a ambos hacia otro grupo. Otro marine le cortó el pecho mientras le sacaban las lanzas de la espalda. El hombre de goma le arrancó las lanzas de la espalda y lo empaló contra el suelo. Las heridas que tenía se fueron cerrando poco a poco hasta detener la hemorragia. El proceso fue doloroso, como se evidenciaba en los gritos que emitía mientras su sangre fusionaba su carne. Robin recordó cómo cierto espadachín absorbió todo el dolor que Luffy guardaba en su interior. Cómo el primer oficial más idóneo arriesgó su vida por Luffy. Este dolor, Ivankov se sorprendió al ver a Robin recuperar el equilibrio y mirar fijamente la espalda de su capitán. Este dolor no es nada. Tengo que ayudarlo. Cruzó los brazos, incluso mientras el sudor le corría por la frente. Nico, chica. Espera un segundo. Ivankov la agarró de los brazos en un intento de detenerla. Inazuma. Ve a ayudar al chico del sombrero de paja. Sí, enseguida. Inazuma salió corriendo para ayudar al monstruo descontrolado en el que se había convertido Luffy. Nico, chica. No puedo dejar que arriesgues tu vida también. Aún necesito llevarte con Dragon. No te preocupes por el chico del sombrero de paja. Se giró para ver a Barba Blanca siendo inicialmente superado por muchos soldados, pero agarrando su bisento con ambas manos, arrojó a todos sus enemigos lejos. Si es quien creo que es, no puedo permitirme que muera aquí. Jinbe también estaba con Barba Blanca. Le protegía la espalda al veterano pirata junto con muchos de los otros comandantes de división de los piratas de Barba Blanca. Al volverse hacia Robin, notó que ella no se resistía. De hecho, mantenía los brazos cruzados sobre el pecho con los ojos cerrados. Ella le dedicó una leve sonrisa. Lo siento, Ivankov-san. Agradezco su ayuda y su preocupación, pero Luffy, Robin abrió los ojos para mostrarle a Iva sus iris azul cielo. Él es el hombre al que le entregué mi vida. Lo ayudaré a salvar a su hermano. Ivankov se sorprendió cuando sus manos se hundieron en los brazos de ella mientras su cuerpo se transformaba en pétalos de rosa. Solo pudo quedarse allí paralizado por la sorpresa, sintiéndose impotente ante sus decisiones imprudentes. Tienen demasiado potencial. Ivankov giró la cabeza para guiñar al infierno y enviar a un pobre soldado al olvido. No puedo permitir que mueran aquí. Luffy golpeó repetidamente con sus puños a la oleada de soldados que intentaban interceptarlo, pero fue demasiado lento para reaccionar ante los pacifistas que le apuntaban con su láser. Una figura femenina protegía su cuerpo de la vista de los demás. Oye. ¿Qué estás? Luffy recuperó la conciencia lo suficiente como para percatarse de la mujer que tenía delante. Los pacifistas detuvieron sus ataques mientras examinaban la nueva figura. Aliado reconocido. Por favor, apártese de la línea de fuego, Bo Hancock. Luffy. Ahora es tu oportunidad. Gritó la emperatriz serpiente a Luffy mientras entretenía a los pacifistas. Hancock. De verdad te debo una. Su voz distorsionada fue música para los oídos de la mujer, quien casi cayó de rodillas al reconocer al hombre de goma. Bo Hancock.
Por favor, apártese de la fila. Una pierna larga y delgada se estrelló contra el rostro del pacifista, petrificándolo y destrozándolo. No digas mi nombre, máquina inútil. Luffy continuó su camino hacia la plataforma de ejecución, apartando ahora a los soldados mientras cargaba a través de las filas enemigas. Un hombre pasó corriendo junto a Luffy, con manos afiladas como cuchillas que se clavaban en el suelo, dándole forma de una estructura larga y delgada. Luffy, vete. Inazuma el revolucionario rasgó el suelo para formar un puente que conducía a la plataforma de ejecución. Muchos de los marines reconocieron al hombre e intentaron atacarlo, pero fuertes explosiones, cortesía de Ivankov, los dispersaron. Hombre cangrejo. Gritó la voz distorsionada de Luffy mientras corría tan rápido como podía. Gracias. Luffy. Cuidado. Una ráfaga de viento que arrasó con todo a su paso se dirigió hacia el hombre de goma, que fue demasiado lento para percatarse de ella. Pétalos de flores se formaron a su alrededor, empujándolo por los aires y permitiéndole esquivar el ataque por poco. Luffy aterrizó de pie, pero unos brazos delgados lo rodearon, atrayéndolo hacia un abrazo. A lo lejos, una mujer se enfurecía como una diablesa venenosa. El hombre de goma se apartó un poco para ver que su historiador lo estaba abrazando. Robin. Sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al mirarla. Estaba sudando y fruncía el ceño. Apretaba ligeramente la mandíbula mientras intentaba esbozar una sonrisa. Oye, ¿estás herido, Luffy? Solo quiero que sepas. Su rostro se acercó al de él. Gritos estridentes y desoladores resonaron de fondo. Luffy se sorprendió cuando ella le tocó la frente con la suya. El dolor fue reemplazado por la preocupación en su rostro. Pase lo que pase, por favor, volvamos a casa. Él tomó sus manos entre las suyas. Ella finalmente sonrió mientras él la miraba a los ojos. Por supuesto. Todos nos iremos a casa, Robin. Sus ojos se abrieron de par en par cuando ella estampó sus labios contra los de él. Robin se apartó para mostrar una pequeña parecida a la suya, con los ojos cerrados felizmente. Fu. Está bien entonces. Los brazos negros brotaron de todos los marines que intentaron someterlos en ese momento. Ve a salvar a tu hermano, Luffy. Robin se apartó de él, y de sus propias extremidades clonadas brotaron las suyas para sujetarse a sus manos mientras avanzaba unos metros. Balanceó sus brazos y sus extremidades clonadas para lanzar a Luffy sobre el puente improvisado, cruzó los brazos, cerró los ojos y se concentró. Cualquiera que intentara interceptar el vuelo de Luffy era detenido al tiempo que le brotaban brazos del cuerpo. Parece que Robin-chan ya creció. El tono burlón habitual de Ana fue reemplazado por uno ligeramente eufórico. Incluso su clon debió haber sentido el torrente de emociones que ella experimentó. No me arrepiento de nada, Ana. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a mi capitán a salvar a su hermano. Observó cómo Kizaru, Akainu y Aokiji intentaban interceptar el vuelo del hombre de goma, pero los piratas de Barba Blanca se lo impidieron. Alguien comenzó a acercarse a ella, pero fue detenido por la persona menos esperada. Nunca pensé que serías tú quien nos ayudaría, cocodrilo. El antiguo Shichibukai resopló mientras apartaba la espada de Aokiji. No te adelantes, Nico Robin. Simplemente no quiero que estos cretinos arrogantes hagan lo que les plazca. Lo que tú digas, sonrió con picardía mientras intercambiaba objetos con un clon. Banana. Su clon fue destruido inmediatamente después de intercambiar cuerpos con él. Se aseguró de que él la oyera reírse antes de irse, y no le decepcionaron las palabrotas que les dirigió a ella y a Luffy. La mayoría de los piratas de Barba Blanca y los marines se quedaron atónitos al ver a Monkey y Luffy corriendo por el puente. Oars Jr. Había fracasado, Marco había fracasado y, en cierta medida, Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, también había fracasado. Pero este joven novato estaba haciendo lo que nadie esperaba de él. Estaba escalando hacia Ace. Ya casi llegaba. Un choque en el otro extremo del puente improvisado levantó una gran cantidad de polvo. Parecía que el puente estaba a punto de romperse. Cuando el polvo se disipó, los marines vitorearon mientras los piratas caían en una desesperación aún mayor. Se quedó allí en silencio, observando cómo el pequeño diablo blanco se dirigía hacia su hermano. Oye, viejo. ¿Qué estás haciendo? Quítate de mi camino. Gritó Luffy al reconocer al viejo loco de Butter 7. Monkey Garp, el héroe de los marines, dejó escapar un suspiro cuando el puente comenzó a ceder en el lugar donde se encontraba.
Había presenciado las batallas con una comprensión sombría. Los piratas intentaban salvar a uno de los suyos, así que él, como infante de marina, debía proteger al prisionero con su vida. Era la última línea de defensa. El centinela que detendría todos los ataques para que pudieran ejecutar al pirata que tenían cautivo. Pero, ¿qué demonios? No sentía que estuviera impartiendo justicia al mundo. Barba Blanca, con quien empezó esta pelea, era alguien a quien respetaba. Era de su misma época, de la misma edad que Roger. Claro, pelearon mucho, pero el tipo no era tan malo. Solo quería salvar a su hijo de la muerte. Era muy diferente de los marines que solía conocer y querer. Todos sus amigos se habían vuelto fríos y distantes. Mientras estaba junto a Sengoku, ni siquiera sabía si era el mismo hombre de hacía tantos años. Y Ace, estaba mucho más dolido de lo que esperaba. El pequeño mocoso creía que él tenía la culpa de la estancia de Luffy en la instalación. Que era su culpa que su hermano estuviera atrapado en un infierno artificial durante 7 años. A Garp le dolía ver todo aquello. No entendía por qué las cosas no salían como debían. Se suponía que Ace y Luffy serían marines ideales. Sirviendo a la justicia, ayudando a que el mundo fuera un lugar mejor y todas esas tonterías. Se suponía que debían ser libres. Los crímenes que cometieron sus padres quedaron borrados por sus buenas acciones y lealtad. Pero ahora, él, como marine, debía destruir al pirata conocido como Luffy Sombrero de Paja y ver morir a Ace Puño de Fuego de la misma manera que murió su padre. Antes de la batalla, Garp reflexionó profundamente sobre sí mismo. Ace había cometido una injusticia con Ace y Luffy años atrás sin hacer nada. Estaban sufriendo, y él simplemente se quedó de brazos cruzados, ignorando su necesidad de él. Por eso Garp había tomado una decisión. Una decisión que sabía que iba en contra de todo lo que creía saber. Una decisión que sabía que posiblemente le costaría la vida, pero era algo de lo que no se arrepentiría. Se redimiría solo un poco, pero no se quedaría de brazos cruzados por más tiempo. Al ver a Luffy acercarse a él en el puente, Garp tomó partido. Aunque las dos fuerzas en el campo de batalla estaban luchando, nadie pasó por alto el ascenso de Luffy a Ace. No se les escapó ni un solo detalle cuando Garp se abalanzó sobre Luffy y dirigió sus puños hacia el joven pirata. No. Va a matar a ese mocoso. Garp va a salvar el día. Deténgalo, vicealmirante. Por favor. Sombrero de Paja. No te rindas. Los gritos del campo de batalla no llegaron a los dos que estaban en el puente. Luffy quedó atónito por lo que estaba sucediendo cuando Garp se acercó a él. Oye, viejo. Déjame ir ya. Garp no pronunció palabra mientras abrazaba a su nieto. Intentó recordar alguna ocasión en la que lo hubiera abrazado, pero no pudo encontrar ni un solo recuerdo. Nunca antes había abrazado a su nieto. Sabía que no era ese tipo de abuelo, pero seguro que ya le había dado un abrazo al pequeño en algún momento de su vida. No tenía ningún recuerdo de eso. Garp se dio cuenta de que era la primera vez que abrazaba a su nieto en sus 17 años de vida. Luffy, escucha con atención. Garp acercó el puño del que salía el cordón. El hombre de goma observó cómo la mano se abría para revelar una llave. Esto es para las esposas de Ace. Después de que tomes estas llaves, quiero que lo liberes lo más rápido posible. Al tomar la llave, Luffy se preguntó por qué aquel hombre lo estaba ayudando de esa manera. No eres mi enemigo. El viejo marine fruncía el ceño mientras seguía sujetando al joven. Ya he tomado mi decisión, Luffy. Aunque ustedes dos decidan vivir como piratas, sonrió ampliamente. Luffy pensó que se parecía un poco a la suya. Elijo ser tu abuelo. Ahora, necesito que hagas una cosa más por mí. El hombre de goma se quedó mirando al anciano mientras aflojaba el abrazo. Necesito que me pegues, Luffy. ¿Qué? Necesito que me apartes de un golpe. Si actúo ahora, Sengoku sabrá inmediatamente lo que estoy tramando. Garp dejó de sonreír y suspiró. HMPH, pero si me golpeas, eso sí que lo sorprenderá. Jamás se imaginaría que su amigo pudiera ser derrotado por un novato como tú. El capitán de los Sombrero de Paja apretó el puño, pero parecía indeciso. Garp percibió esa indecisión y supo que convencería al joven. Luffy. Yo soy el responsable de enviarte al centro. Como si hubiera detonado una bomba, el aura Osoku de Luffy cobró cada vez más poder. El puente comenzaba a derrumbarse mientras la fuerza de voluntad del hombre de goma afectaba al mundo que lo rodeaba.
Luffy perdió la expresión y miró fijamente al viejo marine que tenía delante, con la mirada perdida. Yo soy el culpable de tu encarcelamiento. El responsable de tu tortura, Luffy. El monstruo que habitaba en el joven rugía desde dentro. Este hombre tenía la culpa. Este hombre era la razón. Luffy volvió a levantar el puño mientras su manifestación se hacía más fuerte, lo que permitió a Garp ver lo que le había hecho a su nieto. Mientras el puño se estrellaba contra su rostro, Garp le dio las gracias al joven. Robin observó la escena mientras ella se defendía a sí misma y a sus aliados improvisados. Vio las lágrimas que asomaban en los ojos del viejo marine. Pero le preocupó cómo se quedó su capitán un segundo después de golpear al hombre. Luffy, los gritos de los marines mientras sus manos negras les destrozaban los cuerpos no interrumpieron su visión de su capitán. Luffy se quedó quieto después de golpear al anciano. Sintió algo húmedo que le corría por la mejilla y pensó que tal vez el anciano lo había herido. Extendiendo un dedo con garras, se sorprendió de que el líquido no fuera rojo. ¿Estoy llorando? Negando con la cabeza, Luffy se lanzó hacia arriba por el puente de piedra, llegando a la plataforma justo cuando ésta se derrumbaba. Al llegar, Luffy notó que el hombre corpulento del traje blanco retrocedió unos pasos sorprendido. La lucha comenzó a cesar cuando todos vieron a Luffy llegar a la plataforma de ejecución. «¿Esa llave, de dónde la sacaste?», exclamó el hombre de blanco, sin aliento. No respondió a la pregunta. Miró a su hermano, que se encontraba en un estado de shock similar. «Oye, lo logré». La monstruosidad blanca murmuró mientras le mostraba a Ace la llave de la cerradura. La sonrisa en su rostro le recordó al joven a su hermano. Un solitario hilo de lágrimas rodó por su mejilla. He venido a llevarte de vuelta a casa, Ace. Luffy. Espero que lo hayan disfrutado. No estoy seguro de cuándo saldrá el próximo capítulo, pero creo que podría ser el martes, o posiblemente el lunes si no estoy muy ocupado. 32. Marineford, parte 5, siguiente. Hola de nuevo a todos. Aquí tenéis otro capítulo. Me decepcionó mucho el discurso de Sengoku. Quizás lo cambie más adelante si tengo una revelación mágica o algo así, pero seguirá siendo el mismo. Espero que lo disfruten. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda y Toei. El aire estaba cargado de humo, escombros y olor a muerte. Después de todos los sacrificios, después de todas las luchas y penurias, Luffy estaba de pie frente a Ace con las llaves de sus esposas. El único enemigo se encontraba en estado de shock después de que todos sus planes hubieran fracasado ante la incógnita conocida como Monkey D. Luffy. Le temblaba la mano mientras la acercaba a los puños. Esperaba que, a pesar del fuerte temblor, pudiera pasar la llave por el agujero. Una luz brillante lo cegó por un instante, y cuando recuperó la vista, la llave había sido cortada por la mitad. Se quedó mirando la llave conmocionado por un momento. Sus esperanzas de rescatar a Ace descansaban en la hora destruida. Su dedo se extendió dentro de la cerradura y mordió el pulgar con fuerza. ¿No crees que te voy a dejar hacer lo que te dé la gana? El hombre de blanco creció hasta alcanzar proporciones gigantescas y un resplandor dorado emanaba de su cuerpo. Tenía el puño en alto, listo para destruir a los dos piratas. Luffy miró hacia donde provenía la voz y vio que uno de los verdugos estaba despertando. 3. Ese es el señor 3. Gritó el hombre mientras se ponía de rodillas. Notó algo extraño y levantó la vista. ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Gritó el señor 3 aterrorizado. 3. Mantén a Ace a salvo. Luffy retiró su dedo del candado y miró fijamente al hombre dorado. Ese es el señor. ¿Qué estás? Ga. No importa. Muro de velas. La cúpula de cera los protegió a él y a Ace de la ira de Sengoku. El puño cayó con fuerza, pero Luffy usó su GR3RD para interceptar el golpe. Gimió de dolor, su cuerpo de goma no hizo nada para amortiguar el ataque, y la plataforma de ejecución se derrumbó. El señor 3 agarró a Ace y lo atrajo hacia sí mientras caían. El cuerpo de goma de Luffy se retorció de forma extraña antes de que una zona debajo de una de sus costillas reventara, expulsando el aire de sus huesos. El hombre de goma se desinfló dolorosamente y cayó cerca de sus amigos, que también caían. 3. ¿Qué haces aquí? Luffy se agarró el costado, pero sabía que el dolor era peor de lo que podía sentir. La adrenalina en su cuerpo lo había insensibilizado todo.
Al observar a quien sostenía, el señor 3 parecía extraño, ya que la cera se movía como líquido en sus manos. Si te dijera que estoy aquí para respetar los deseos de mi amigo fallecido. Una llave se formó en sus manos. Había visto los restos de la llave antes de caer. ¿Te ríes de mí? El señor 3, en una inusual muestra de valentía, apretó los dientes y miró fijamente a los ojos al demonizado Luffy. Ni siquiera pasó un segundo antes de que Luffy supiera por qué el señor 3 estaba haciendo eso. La flor de la amistad realmente puede florecer en el infierno. Por supuesto que no. Entonces libera a tu hermano, sombrero de paja. El hombre de la vela arrojó la llave hacia Luffy. No dejen que liberen al prisionero. Sengoku no necesitó un Dendenmushi mientras gritaba a viva voz. Dispárenlos. Deténganlos ahora. Todos los marines respondieron con la mayor rapidez posible. Cientos, si no miles, de cañones apuntaron a los 3 piratas en pleno vuelo antes de lanzar su devastadora carga. La llave encajaba perfectamente antes de que las explosiones estallaran a su alrededor. Todos contemplaron la columna de humo con distintos grados de emoción. Algunos esperaban que hubieran perecido. Otros esperaban poder rescatarlos para curarles las heridas. Uno deseaba que su hijo estuviera bien. 2 imploraban a algún poder superior que el ser amado estuviera bien. 3 esperaban poder cumplir su promesa de proteger a sus protegidos, mientras que 4 querían ver qué tipo de era surgiría de lo que sucedería después. Espera. Hay algo en el humo. Una tenue luz naranja surgió del interior de la nube de escombros, haciéndose más grande y brillante antes de que una columna de llamas brotara de su interior. Eres el mismo de siempre, Luffy. Muchos sintieron que sus corazones se aligeraban desde lo más profundo de su pecho, mientras que otros sintieron que se les formaba un nudo incómodo en su interior. Siempre haciendo las cosas más estúpidas. El humo negro fue consumido desde dentro por las llamas que solo un hombre podía producir. Ace, con su puño de fuego, sujetaba a Luffy con una mano mientras con la otra les abría paso. Mr. 3 se aferraba al otro brazo de Luffy con todas sus fuerzas. Luffy comenzó a reír al comprender lo que acababa de suceder. ¡As! Al grito del hombre de goma se unieron 1000 voces más procedentes del patio. Aterrizaron bastante bien, aunque fue un aterrizaje apresurado. Luffy y Ace tenían mucha experiencia cayendo desde grandes alturas. No se podía decir lo mismo del señor 3. Cayó de bruces sobre su cuello y comenzó a retorcerse de dolor en el suelo antes de huir para esconderse. Su valentía ya se había agotado tras todo su esfuerzo, así que Luffy podía recompensarlo cumpliendo con su deber y sirviendo de distracción. Deténganlos. Detengan a Ace puño de fuego y a Luffy sombrero de paja. El señor 3 no se sentiría decepcionado. Ace saltó de nuevo al aire para empujar la cabeza de Luffy hacia abajo justo cuando 2 marines intentaban descuartizar a su hermano. Luffy contraatacó extendiendo los brazos hacia sus costados, haciendo que los 2 salieran volando. El hermano mayor se inclinó hacia adelante y alzó el puño, enviando una columna de llamas naranjas que envolvieron al enemigo. Al mirar hacia atrás, Ace vio que más marines se habían acercado sigilosamente a Luffy mientras usaba un kama para apartar a más marines de un golpe. Antes de que pudiera intervenir, unos brazos negros brotaron de sus cuerpos y se aferraron a sus extremidades. La imagen de hombres partiéndose por la mitad con brazos brotando de sus cuerpos era algo que Ace jamás esperó ver en su vida. Luffy. ¿Estás bien? Al volverse hacia la voz, Ace comenzó a sonreír. Oye. ¿Eres tú? La mujer de Sandy Island. Robin pareció sorprendida cuando Ace pareció recordar quién era ella. Jejejeje, parece que estás vigilando a mi hermano, tal como te pedí. Oh. Ace. ¿Conoces a Robin? Luffy los vio mientras corría de regreso hacia ellos. La batalla se desataba a su alrededor, así que tuvieron que esquivar algunos ataques de sus enemigos. Sí. Es esa mujer rara que vi cerca de tu nave cerca de Nanohana. Te estaba acechando montada en una tortuga gigante. La historiadora prefería hablar de recopilación de información para reconocimiento, pero en realidad lo estaba acosando. ¿Eh? ¿Ella estaba allí? Ah, sí. Esa tortuga era genial. Luffy sonrió mientras estampaba la cabeza de un hombre contra el suelo. A diferencia de cómo trató a Kobe, la cabeza del hombre se hizo añicos como una sandía. No tenías por qué pedirme que lo vigilara, Ace-san. Robin le habló al bombero mientras más marines veían cómo sus brazos brotaban de sus pechos en un chorro de sangre.
Habría seguido a Luffy incluso si me hubieras dicho que no lo hiciera. Ace sintió que le volvía la sonrisa mientras apuntaba con los dedos como si fueran pistolas a los marines antes de hacerlos volar por los aires con una lluvia de fuego. ¿Es cierto? Los tres comenzaron a correr juntos mientras los marines se replegaban tras su asalto. Luffy le contó a su hermano todas las aventuras que vivió después de dejar la tripulación de los Sombrero de Paja en Nanoana. Cómo detuvo a Crocodile y salvó el país de su amiga Vivi. Tras ese relato, Aokiji intentó detener al grupo, pero Ace simplemente derritió su hielo y otro comandante de división llegó para contenerlo. Después de ver al hombre de hielo, Luffy le contó a Ace sobre su primer encuentro con el almirante. Luffy, ¿qué hay de las peleas de Davy Back? Bromeó Robin desde detrás de los dos mientras dejaba fuera de combate a un marine desde lejos. ¿El vuelo de regreso de David? ¿Qué es eso? Luffy ladeó la cabeza confundido, esquivando accidentalmente una espada que estaba a centímetros de su cabeza. No se percató de cómo el hombre estalló en llamas y sus extremidades brotaron de su cuerpo. Fufufufu, no es nada, Luffy. Continuaron su camino. El capitán de los Sombrero de Paja le contó a su hermano sobre la Isla del Cielo y Dios. Sobre Butter 7 y Enies Lobby. Omitió todo lo relacionado con la instalación, limitándose a hablar de la fuerza de los marines, pero, para su crédito, estaba bastante distraído mientras atacaba a los marines usando su Gear-2ND en los brazos, logrando acelerar solo sus brazos mientras se disparaban a una velocidad imperceptible. Luffy tuvo algunos problemas en Thriller Bark y Sabaody, pero Robin pudo ayudarlo a superar las partes más difíciles. Ace sonrió al ver cómo la mujer interactuaba con su hermano pequeño. Luffy. Estás creciendo tan rápido. Ya casi eres un hombre. Ace aminoró el paso al ver a Luffy volverse hacia él con confusión. Robin simplemente se rió entre dientes ante la insinuación. Hey. Ya tienes una novia muy guapa. ¿Novia? Has vivido unas aventuras increíbles. Sí. Y lo que es más, Ace redujo la velocidad hasta detenerse. Luffy y Robin lo siguieron un momento después y lo miraron. Te has vuelto muy fuerte, Luffy. Ace le dedicó una pequeña sonrisa a su hermano. Estoy orgulloso de ti. Los sonidos de la batalla se desvanecieron de los oídos de Luffy mientras sus ojos se abrían de par en par. No pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Idiota. Una mano con garras se posó sobre su ojo para secarle una lágrima que él negaría haber derramado. Robin le puso una mano en el hombro con una sonrisa mientras cerraba los ojos. ¿Qué haces hablando de algo así? Me lo puedes contar después, idiota. Ace se rió. Idiota. Mírate. El mismo llorón de siempre. No estoy llorando. Luffy sollozó ruidosamente, solo estoy tan feliz. Antes de que pudieran decir nada más, el barco que había ayudado a los piratas a escapar del puerto comenzó a avanzar. No seas estúpido, Squart. ¿Acaso quieres morir aquí? Squart se encontraba en la proa del barco junto a otros hombres valientes que querían darles a sus familias la oportunidad de escapar. El propio Squart blandía una gran espada mientras miraba a los marines y a su familia. Por supuesto que sí. Ni siquiera esto es suficiente para expiar lo que hice. Gritó Squart a sus camaradas mientras el barco continuaba su rumbo suicida hacia el corazón de las fortificaciones de los marines. Todos. Aléjense mientras nosotros detenemos. El barco se detuvo bruscamente y los hombres estuvieron a punto de caer por la borda. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha detenido el barco? Al asomarse por el borde, los hombres a bordo del barco quedaron atónitos, al igual que todos los que presenciaron la escena. Barba Blanca estaba de pie cerca de la parte inferior del barco. Lo sujetaba con una mano mientras intentaba avanzar a remo. Sus hijos, que estaban a bordo, cortaron rápidamente la energía y los remos dejaron de moverse. Papá. El dolor de enterrar a un hijo, el tono de Barba Blanca estaba más cargado de rabia que cuando aquel hombre lo había apuñalado antes, pero muchos notaron el matiz de angustia que se escondía en lo más profundo de su ser. ¿No te das cuenta de lo difícil que es eso, Cuadrado? La sangre brotaba de los labios del hombre mientras gritaba, pero su voz nunca vaciló. No te creas tanto. Un solo tajo no basta para matarme. Y aún así, nadie vive para siempre. Los piratas de Barba Blanca permanecieron en silencio mientras escuchaban a su padre. Los marines seguían retirándose tras un intento fallido de detener al grupo de Luffy. Hemos logrado lo que vinimos a hacer. Jefe. No hay razón para que nos quedemos aquí.
Una tos violenta logró interrumpir su diálogo con sus hijos, pero lo reanudó una vez recuperado. Este es mi pedido final. Padre. Como vuestro capitán. Así que escuchad bien, piratas de Barba Blanca, último pedido. ¿Qué quieres decir con eso? Todos ustedes se despedirán aquí conmigo, y regresarán sanos y salvos al nuevo mundo. No. Viejo, ¿qué estás haciendo? Ace gritó tan fuerte como pudo junto con sus hermanos. Barba Blanca llevó uno de sus brazos al otro costado. El aire comenzó a temblar con las vibraciones que producía. Los tiempos me han superado, y no hay ningún barco que me lleve a la siguiente era. Agitó el brazo hacia la imponente base de los marines en Marineford. Se formaron profundas grietas y fisuras por toda la base, causando enormes daños en el exterior, pero destruyendo por completo su interior. Tú. Barba Blanca. Gruñó Sengoku al ver cómo su hogar se derrumbaba. Ha sido un viaje largo y extraordinario, así que ahora terminemos con esto. Barba Blanca sonrió, incluso cuando sus propias heridas comenzaban a debilitarlo. Infantería de marina. Garp se levantó lentamente de entre los escombros contra los que Luffy lo había lanzado. Algunos marines cercanos le preguntaron si estaba bien, pero él no les respondió. Claro que no estaba bien. Su pequeño y estúpido nieto le había dado un buen golpe. Al tocarse la mandíbula, quedó impresionado por la fuerza de Luffy. Quizás había heredado el puño del amor. Garp se rió al pensarlo. Al ver a Barba Blanca destruir la mayor parte de la base de los marines, Garp sintió que estaba de acuerdo con su antiguo enemigo. El fin de esta era, le parecía bien. El fuego consumía todo a su paso. No dejaría escapar este momento. No podía simplemente marcharse ahora y guardar estas palabras en su corazón. Ace. ¿Dónde estás? Mientras se disculpaba en silencio con Luffy, se dirigió hacia el único hombre al que había considerado su padre. Barba Blanca blandía su bisento de izquierda a derecha, usando también sus poderes sísmicos para repeler a los marines, pero Ace los alejó con una ráfaga de energía para poder quedarse a solas con Barba Blanca. Ace hizo una profunda reverencia, tal como le había pedido a Makino que le enseñara. Ella le había dicho que solo debía hacerlo cuando estuviera arrepentido o realmente agradecido, y como sentía esas dos emociones con intensidad, le pareció un buen momento. No, la voz grave de su padre resonó antes de que estuviera a punto de derramar las palabras que brotaban de su alma. No necesito tus palabras. El poder pareció desvanecerse a medida que el tono de Barba Blanca se volvía más afectuoso. Un tono lleno de nerviosismo paternal y amor protector. Solo dime. Ace podía sentir su mirada fija en el símbolo de Barba Blanca en su espalda. Al igual que su padre, nunca permitió que nada empañara el símbolo de su orgullo. Fui un buen padre. Ace no podía contener las lágrimas. Tampoco podía reprimir el ceño fruncido y triste, ni los sollozos ahogados que dejaba escapar. El mejor. Barba Blanca no dijo nada, prefirió marcharse riendo alegremente. Tras reunirse con su hermano, Ace irrumpió en las filas de la marina. Su intención era sacar a su hermano de aquel lugar horrible cuanto antes. Por suerte, Jinbe había llegado y se ofreció a ayudarlos a escapar. Entonces, ¿eso es todo? El tono siniestro que los llamó detuvo a Ace en seco. Muchos gritos se ahogaron cuando la roca fundida derritió a los piratas y marines cercanos. Ustedes, los piratas de Barba Blanca, salvan a su hermano y huyen como ratas. Ace comprendió quién era el que hablaba. Cómo ese hombre había engañado a uno de los suyos y cómo había asesinado cruelmente a sus amigos y familiares. Oye. Ace. ¿Qué estás haciendo? Gritó Luffy al notar la vacilación de su hermano. Los demás se giraron y vieron quién era su enemigo. Pero claro, ese hombre es el capitán. Un anciano débil de una época decadente y moribunda. El almirante Akainu se encontraba en medio de cadáveres y armamento derretidos. El calor que desprendía era demasiado intenso para que cualquiera pudiera soportarlo. «Retira eso, HM. La rata acaba de decir. Dije que retiras eso», gritó Ace furioso mientras se giraba para encarar al almirante. «Espera. Ace. Sigue adelante, Luffy», le gritó Ace a su hermano. «Sigue corriendo. Sal de aquí. No luches contra él, Ace. No puedo perdonar a nadie que se burle de mi padre». Ace se lanzó hacia adelante con el puño levantado, rodeado de llamas. «Luffy. Ace nos alcanzará. Debemos darnos prisa». Jinbe apartó al joven de la pelea. Se marcharon justo cuando los dos se enfrentaron.
Ace retrocedió al sentir que su mano se derretía hasta el hueso. Soltó un gemido de dolor mientras su mano se regeneraba. Padre. ¿Así es como lo llamas tú, basura? Qué patético. Akainu detuvo su paso para observar a su oponente. Es un perdedor. Un fracaso de la generación pasada. Cállate. Rugió Ace mientras sentía que sus llamas se volvían más brillantes. No pudo vencer a Roger, así que se conformó con esto. Reunir a un montón de débiles y cobardes, pasearse por el océano y convertirse en su padre. ¡Qué hombre tan débil! ¿Qué sabes tú del poder, bastardo? No sabes nada. Ace se puso de pie y miró con odio al hombre que se atrevía a hablar así de su padre. Sé que has llegado a tu límite. Tu fruta del diablo no se compara con la mía. Demostró Akainu transformando su mano en magma. Las armas que yacían a sus pies se derritieron, e incluso la tierra bajo él se convirtió en lava. ¿Y el poder? Yo sé todo sobre el poder. Incluso sobre el poder que ostentan esos dos, los sombreros de paja. Al oír mencionar al grupo de su hermano, Ace sintió que su rabia desaparecía. El hijo de dragón, Monkey D. Luffy, posee un don único. Uno que podría usarse para aumentar nuestro poder. Ace no sabía por qué se sentía tan entumecido. La palabra usado le provocaba escalofríos en ese entumecimiento, pero no podía explicar por qué se sentía así. Y Nico Robin. La última historiadora de Ohara. Y más aún, su fruta Ana puede aplicarse a otros. Piénsalo. Una marine con 2 poderes de frutas del diablo. Akainu echó el puño hacia atrás mientras se preparaba para atacar al distraído comandante de la 2 División. Me asombra imaginar a un soldado que ni siquiera tenga que estar cerca del enemigo. Podría estallar en llamas mientras el magma brota de su piel. El entumecimiento le pareció irreal a Ace. Era algo inmenso y desconocido. Algo que nunca antes había experimentado, que yacía latente bajo la superficie. Ahora sabía qué era ese entumecimiento. Incluso podía ponerle un nombre. Oye, cabrón, Akainu arqueó una ceja al ver que Ace miraba una mano mientras sostenía su brazo con la otra. ¿Dijiste que había llegado a mi límite? ¿Que mi fruta del diablo no se puede comparar con la tuya? Parece que la rata tiene orejas y cerebro. Es una verdad innegable. Ace soltó una risita mientras apretaba el puño. Te equivocas. No voy a huir de ti. Decisión estúpida, no puedo huir. La voz de Ace subió de volumen mientras ponía una pierna detrás de él, levantando el puño del mismo lado. No cuando mi familia está justo ahí detrás de mí. Akainu resopló con desprecio. ¿Familia? Estás delirando. Como ya dije, estás equivocado. Los dos se miraron fijamente antes de comenzar su ataque. Prometí hace mucho tiempo, que mi poder, Akainu no esperó tanto como Ace. Lanzó su puño de magma hacia Ace. Ace no se movió. Permaneció inmóvil, su cuerpo desprovisto de llamas, mientras observaba cómo el ataque se acercaba. No tendría límites. La sensación que Ace había experimentado antes era una rabia que solo había sentido una vez en su vida. La sintió únicamente después de descubrir lo que le había sucedido a su hermano. Ace se sintió un poco satisfecho al oír a Akainu gritar de dolor mientras sus llamas azules quemaban su magma. Sengoku observaba cómo Monkey D. Luffy y Nico Robin se alejaban cada vez más de ser capturados. Barba Blanca estaba aniquilando a sus fuerzas, y Gold de Ace contenía a Akainu. El almirante de la flota se sentía más nervioso que antes de que comenzara la batalla. Su siguiente paso, era uno que jamás había deseado dar. Desviaría demasiados recursos de la principal amenaza, pero no necesitaba mirar hacia atrás a la base de los marines para saber si era recuperable. La base estaba prácticamente destruida. Barba Blanca se había asegurado de ello. Dar ese siguiente paso fue solo una idea que ideó sobre la marcha. Su único propósito era asegurarse de que al menos pudieran sacar algo positivo de todo esto. Y los objetivos no eran Barba Blanca ni Ace. Esos dos eran demasiado fuertes, y Barba Blanca ya estaba prácticamente muerto. Pensó vagamente en cómo reaccionaría Garp ante esta noticia, pero no importaba. Él se encargaría de Garp. Sengoku tomó un Denden Mushi y preparó su voz. Todos. Alto el fuego contra Barba Blanca. Ordenó, mientras observaba cómo muchos de sus hombres se confundían. Concentren toda su atención en capturar a Luffy Sombrero de Paja y a Nico Robin. Es imperativo capturarlos lo antes posible. El mismísimo Barba Blanca lo observaba mientras hacía su nueva orden.
Seguramente se preguntaba por qué Sengoku el Buda estaba tomando una decisión como esa. Barba Blanca ya es hombre muerto. No sobrevivirá un día más. No se debe permitir que Luffy Sombrero de Paja y Nico Robin escapen. Aparte de su nombre, Gold Ace no es tan peligroso como esos dos monstruos. Sengoku. ¿Qué estás? Garp ya se había acercado a su posición. Bien. No tendría que ir muy lejos para contener a su amigo. Lo has visto. Su poder. Su fuerza. ¿Cómo lograron salvar a Gold Ace de su ejecución? Son demasiado peligrosos como para dejarlos ir. Muchos de los marines buscaron a los dos en cuestión, pero Sengoku se dio cuenta de que su orden no estaba siendo recibida como él esperaba. Entonces llegó el momento. Tenía que revelar esto. Esos dos son demasiado peligrosos como para dejarlos salir juntos. No te puedes imaginar de lo que son capaces. Esos dos. Puede crear un monstruo con dos habilidades de frutas del diablo. Le costó todas sus fuerzas ignorar el grito devastador que dejó escapar cierta Shichibukai femenina. ¿Qué? Sengoku se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de afrontar. ¿De qué estás hablando, Sengoku? Unas manos fuertes lo agarraron por los hombros para hacerlo girar y que quedara frente a su agresor. Los ojos de Garp estaban llenos de más odio del que el almirante de flota jamás había visto en aquel hombre. Más que rabia, pudo percibir que el hombre se sentía traicionado. Garp. Cálmate. Cálmate. Sengoku. El hombre al que conocía como amigo apretó el puño y rechinó los dientes con fuerza. ¿Me estás diciendo que el hijo de Nico Robin era? Sí. Garp se detuvo mientras Sengoku hablaba. El hijo de Nico Robin, el que dio a luz en el centro de Mariejois. Sengoku sintió que Garp comenzaba a temblar. No sabía si era de rabia o de dolor. Era tu bisnieta. Al oír un grito familiar y atormentado, ambos se giraron para ver de dónde provenía. Momentos antes, un Akainu herido intentó ahuyentar a Ace. El bombero se había transformado en algo muy distinto a todo lo que el almirante había visto jamás. Llamas azules rodeaban su cuerpo, mientras que en el centro no era más que una silueta negra. ¿Cómo? Gritó Akainu a su enemigo, ¿cómo estás haciendo esto? Seguro que deberías quemar el suelo si eres capaz de... Mis llamas. Incluso la voz de Ace había cambiado. Rebosaba de un odio inmenso. Solo queman basura como ustedes. Basura como esas instalaciones. Akainu esquivó otra lanza de fuego azul que desapareció al tocar el suelo. ¿No son ciegos como los tuyos, hijo de P? Todos. Alto el fuego contra Barba Blanca. La voz de Sengoku distrajo a los dos luchadores, y mientras escuchaban sus nuevas órdenes, Ace sintió que el pánico lo invadía. Al mirar a Akainu, comprendió lo que pretendía hacer. Una explosión lanzó a Ace por los aires hacia Akainu, y el bombero atravesó al hombre magma con sus puños. Levantó el cuerpo de su enemigo para hacerlo pedazos. En lugar de dolor, Akainu solo mostró una expresión impasible en su rostro mientras se transformaba por completo en magma. Ace se dio cuenta de que había caído en una trampa. Una erupción de magma consumió su cuerpo, pero sus llamas eran mucho más poderosas que el calor de Akainu. No creas que puedes matarme con esto. No está hecho para matarte. Ace sintió cómo era lanzado hacia abajo, a la corriente de magma, y mientras ésta se solidificaba a su alrededor, gritó con furia descontrolada. Akainu se arregló el traje, mirando la tumba subterránea en la que había encerrado a Ace. Sabía que un hombre como Ace no se dejaría someter así, pero esto era para ganar tiempo. Más allá de la pelea, era demasiado fácil divisar las figuras que se retiraban de Luffy Sombrero de Paja y Nico Robin. Luchar contra ambos sería demasiado engorroso, pero Akainu tenía un plan. Con la parte inferior de su cuerpo transformándose en magma, se lanzó hacia los dos piratas. Luffy corría con Robin y Jinbe, luchando solo cuando era necesario, cuando el hombre de la voz fuerte les ordenó de repente que les dispararan. Sus palabras eran extrañas, pero a Luffy no le importaba nada de eso. Solo quería que Robin y Ace estuvieran a salvo. Por desgracia, aunque a él no le importaran las palabras, a Robin sí parecía importarle. Su carrera disminuyó hasta detenerse. Luffy se había alejado un poco, pero la siguió, así que se detuvo con ella. Jinbe continuó su camino, ayudando a Ivankov a lidiar con algunos de los enemigos que lo habían acosado. Confundido, vio a Robin murmurar su nombre y mirarlo. Un extraño resplandor la rodeaba.
Él la miró fijamente a los ojos, que reflejaban tanto dolor, pero también cierta felicidad. Oye, Robin. Levantó la mano hacia ella, extendiéndola para poder tomar la suya. Robin también pareció notar el resplandor. Empezó a girar la cabeza hacia un lado. Un puño de magma le consumió la cabeza y su cuerpo cayó al suelo. Luffy corrió a su lado, ignorando al hombre que le había hecho eso. Robin. Aguanta. En un ataque de pánico, levantó su cuerpo e intentó limpiarle la roca fundida de la cabeza. Te ayudaré. Estarás bien. El hombre de goma no se inmutó cuando su mano tocó el magma. Impresionante. Luffy quería odiar, pero solo pudo entrar en pánico. Parece que movió la cabeza en el último segundo. ¡Qué mala suerte! El magma ardía y su piel se desintegraba, pero logró quitarle la mayor parte de la cara. Oye. Lo conseguí. Estarás bien. No sabía cuándo había empezado a llorar, pero las lágrimas caían sobre la camisa de Robin mientras la llamaba por su nombre, intentando despertarla. Oye, Robin. Su cuerpo inerte no se movió mientras él observaba cómo la sangre le cubría el rostro. Su cabello se pegaba al hielo que habían alcanzado antes de que esto sucediera. Sintió su sangre bajo sus rodillas y en sus manos. Me dijeron que, si fuera necesario, podría eliminar a uno de ustedes. El monstruo interior se desató mientras Luffy miraba fijamente a Robin, escuchando a medias sus palabras mientras lloraba. Estarás bien. Yo debía protegerte, esto no debía pasar. Debían irse a casa. Juntos. Petirrojo. Intentó usar Kenbunsoku. Estaba viva. Eso le confirmaría que estaba bien. Nada. No, las lágrimas no cesaban. Es un poco decepcionante. Luffy levantó la vista para mirar al vacío, ya que su atención estaba completamente centrada en quien había hecho esto. Realmente podríamos haberla aprovechado. Cuánto potencial desperdiciado. Su visión se tornó roja a medida que la rabia se apoderaba de él. A lo lejos, Luffy se oyó gritar. Espero que lo hayan disfrutado. El próximo capítulo llegará pronto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.